de hoy vamos a resolver el problema 6.79 del capítulo 6 del libro Smith-Van Ness, que es la edición número 7, como parte de la materia de termodinámica de los procesos de la carrera de Ingeniería Química. El problema 679 nos dice lo siguiente: el vapor sobrecalentado a 700 kilopascales y 280 grados Celsius que fluye en una relación de 50 kilogramos por segundo, se mezcla con agua líquida a 40 grados Celsius a fin de producir vapor a 700 kilopascales y 200 grados Celsius. Suponiendo una operación adiabática, ¿cuál es la rapidez con la que se suministra agua al mezclador? Y a su vez nos pide que calculemos el valor de la entropía generada en el proceso. Y finalmente nos dice que discutamos cuál es la característica irreversible en el proceso. Entonces vamos a dibujar primeramente un esquema de lo que está sucediendo en nuestro problema. Aquí nos dice que estamos mezclando agua líquida saturada y vapor sobrecalentado. Entonces, estamos nosotros mezclando. Aquí podemos tener el vapor saturado, sobrecalentado, perdón. Se está mezclando con agua líquida saturada y vamos a producir vapor sobrecalentado. Entonces vamos a poner un poquito las condiciones que nos dice aquí el problema. Por ejemplo, el vapor sobrecalentado nos dice que entra a una temperatura de 280 grados Celsius y una presión de 700 kilopascales. Y entra con un flujo másico de 50 kilogramos por segundo. Ahora, se mezcla con agua líquida saturada a una temperatura de 40 grados Celsius, a una masa 1 que no conocemos, y obtenemos vapor sobrecalentado a una temperatura de 200 grados Celsius y una presión de 700 kilopascales. Ahora, nos dice que es una operación adiabática, por lo que nuestro calor es igual a 0. Y nos pide que calculemos aquí cuál es la rapidez con la que se suministra agua al mezclador, que aquí sería M1. Ahora, aquí no conocemos esta tampoco. No sabemos a qué velocidad o flujo másico sale del sistema, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el análisis de qué es lo que verdaderamente está sucediendo, ¿sí? Si nosotros tenemos un sistema de mezclado, podemos, y los sistemas están fluyendo, podemos nosotros aplicar la primera ley de la termodinámica para un sistema de flujo. Nosotros sabemos que la derivada de la entalpía más la derivada de la energía cinética más la derivada de la energía potencial es igual a la derivada del calor más la derivada del trabajo de flecha, ¿sí?
Entonces, en este caso, si hacemos el análisis de lo que está sucediendo en nuestro sistema, no tenemos energía cinética, no tenemos energía potencial. Vamos a decir que ambas las podemos despreciar. El sistema nos dice que es adiabático. Y no tenemos ninguna parte móvil en nuestro sistema que nos proporcione trabajo de flecha. Solamente es un mezclado. Entonces nos queda que la derivada de la entalpía sería igual a 0. O que el cambio de entalpía va a ser igual a 0. Y aquí en este caso sería el cambio de entalpía en nuestro sistema, lo cual sería la entalpía de salida, que si nosotros decimos que este es el 2, este es el 1 y este es el 3, ¿sí? Entonces podemos decir que las dos corrientes, las entalpías de salida deben de ser igual a las entalpías de entrada, ¿sí? Entonces la masa 2, la entalpía 2 por el flujo másico 2 debe de ser igual a la entalpía 1 por el flujo másico 1 más la entalpía 3 por el flujo másico 3. En este caso, el flujo másico 3, pues ya lo conocemos. Lo que no conocemos es el flujo másico 1 y el flujo másico 2. Y el que nos interesa más es el flujo másico 1. Porque aquí, si estamos hablando de corrientes, y sabemos que es un proceso que está en estado estacionario, no hay acumulación de masa en el sistema, por lo tanto, la masa 2 debe ser igual a la masa 3 más la masa 1. Entonces, el flujo másico 2 debe ser igual al flujo másico 3 que entra más el flujo másico 1 que entra al sistema. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya que sabemos esto, el problema básicamente se reduce a lo que no conocemos aquí, son las entalpías, ¿sí? Y tampoco conocemos los flujos másicos. Lo único que conocemos es la masa 3. Sin embargo, como estamos trabajando con vapor y agua líquida, podemos hacer uso de nuestras tablas de vapor saturado y vapor sobrecalentado y de líquido saturado. Entonces, vamos primeramente a las tablas para conocer la entalpía, en este caso la entalpía 3, ¿sí? Es un vapor sobrecalentado que está a 280 grados Celsius y 700 kilopascales. Estas son nuestras tablas de vapor sobrecalentado y pueden ver ustedes que si ubican aquí la presión de 700 kilopascales, podemos ver que la temperatura de saturación son 164.96. Entonces, al estar a 280 grados Celsius, tenemos un sobrecalentamiento, tenemos un vapor sobrecalentado. Y entonces, aquí podemos ver tanto la entalpía, y vamos a poner también la entropía porque nos piden que calculemos la entropía en el siguiente inciso. Entonces, H3 sería 3017.7. kilojoules por kilogramo, que es en lo que están las unidades de la entalpía en las tablas. Y la entropía, la vemos aquí, que es de 7.2250. 7.2250 kilojoules
por kilogramo Kelvin. Ahora vamos a hacer lo mismo para el vapor sobrecalentado. Obtenemos la H2. Seguimos a 700 kilopascales, pero ahora estamos a 200 grados Celsius. ¿Sí? Entonces podemos ver que seguimos aquí a 700 kilopascales, pero ahora estamos a 200 grados Celsius. Las temperaturas de saturación es 164.96, así que seguimos teniendo un sobrecalentamiento y por lo tanto un vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que la entalpía son 2844.2 kilojoules por kilogramo y la entropía es 6.8859 kilojoules por kilogramo Kelvin. Entonces vamos a anotarlo aquí. La entalpía 2 son 2844.2 kilojoules por kilogramo y la entropía 2 son 6.8859 kilojoules por kilogramo Kelvin. Ahora, finalmente, vamos a irnos aquí a nuestra corriente 1, donde tenemos el agua líquida, ¿sí? Y podemos ver que el agua líquida está a 40 grados Celsius. Si nos vamos a nuestras tablas de vapor saturado, a 40 grados Celsius, tenemos una entalpía del agua líquida de 167.5 kilojoules por kilogramo y una entropía de 0.5721, que es la de líquido saturado. Estamos en líquido saturado y líquido saturado, kilojoules, 0.5721 kilojoules por kilogramo Kelvin. Entonces, finalmente apuntamos aquí los datos para completar todos los datos que requerimos. Lo voy a poner aquí. Vamos a poner que esta es la corriente 1. Y vamos a poner aquí que la entalpía 1 son 167.5 kilojoules por kilogramo y la entropía 1 que son 0.5721 kilojoules por kilogramo Kelvin. Entonces, ya que tenemos todas las entalpías y tenemos la masa 3, podemos ver que tenemos la entalpía 2 es conocida, la entalpía 1 es conocida, la entalpía 3 es conocida, la masa 3 es conocida, la masa 3 es conocida, y entonces tenemos solamente como incógnitas M1 y M2 y tenemos dos sistemas de ecuaciones, por lo tanto podemos resolver fácilmente para M1 y M2, ¿sí? Entonces vamos a poner nuestra primera ecuación, ¿sí? Entonces tenemos H2, que en este caso nuestra H2 sería 2844.2 vamos a poner nuestra ecuación A, ¿sí? Nuestra ecuación A es H2, que son 2844.2 kilojoules por kilogramo por el flujo másico 2. Esto va a ser igual a H1, ¿sí? Que sería 167.5 kilojoules por kilogramo por el flujo másico 1 más la entalpía 3, que en este caso es 3017.7 kilojoules por kilogramo por la masa 3, que en este caso la masa 3 ya conocemos que son 50 kilogramos por segundo, ¿sí? Y finalmente tenemos nuestra ecuación B, en donde M2, ¿sí? Que son, no la conocemos, es igual a M3, que sí la conocemos, que son
50 kilogramos por segundo más M1, que es lo que realmente estamos tratando de buscar. Entonces de aquí podemos desprender, bueno, de aquí ya conocemos que M2 es igual a 50 kilogramos por gramo por M1 más M1. Entonces si sustituimos B en A, nos quedaría 2844.2 kilojoules por kilogramo. Multiplicamos por M2, que nos quedaría 50 kilogramos por segundo. Más M1, lo cual sería igual a 167.5 kilojoules por kilogramo M1 más 3017.7 kilojoules por kilogramo por 50 kilogramos por segundo. Ahora despejando aquí M1, nos quedaría 3.24 kilogramos por segundo, ¿sí? Y por consiguiente, si sustituimos M1 aquí, nos quedaría que M2, que es la masa que sale, ¿sí? Pues es 53.24 kilogramos por segundo. Entonces ya encontramos M1, que era parte del problema. Entonces ahora vámonos al siguiente inciso, que nos dice cuál es el valor de la entropía generada para el proceso. Entonces, en este caso, como no tenemos acumulación y no tenemos, es un proceso adiabático, nuestra entropía generada va a ser igual a la masa que sale, que es la masa 2, por la entropía de 2, menos la salida, menos las entradas. Sería la masa 1 por la entropía 1 menos la masa 3 por la entropía 3. Son las salidas menos entradas. No tenemos ni calor, ni tampoco tenemos un proceso en donde la entropía dependa del tiempo. Proceso en estado estable. Entonces nuestra entropía generada, si sustituimos aquí, nos va a quedar la masa 2, que ya la calculamos, que son 53.24 kilogramos por segundo. Esto lo multiplicamos por la entropía 2, ¿sí? Que son 6.88.59 kilojoules por kilogramo Kelvin. A esto le restamos la masa 1, que en este caso es 3.24 multiplicado por la entropía 1, que es 0.5721
kilojoules por kilogramo Kelvin menos M3, que serían 50 kilogramos por segundo, multiplicado por la entropía 3, que es 7.2250 kilojoules por kilogramo Kelvin. Y entonces, si calculamos SG, nos da una entropía de 3.50 kilojoules por Kelvin segundo, que es una entropía positiva, lo cual está de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía siempre tiene que ser mayor o igual que cero para un proceso que se lleva a cabo en la naturaleza. Y entonces, como podemos ver, como la entropía no es igual a cero, quiere decir que no es un proceso reversible, ¿sí? Sino que es un proceso irreversible. Si fuera un proceso reversible, la entropía generada en total sería igual a cero. Entonces, ¿dónde está la irreversibilidad del proceso? Pues la irreversibilidad del proceso está en el mezclado de ambas corrientes para darnos una tercera corriente. Ahí es donde se encuentra la irreversibilidad. Está en el mezclado de corriente de vapor y corriente de agua líquida. Y con esto terminamos el problema 6.79.